periodo de examen? Yo no tengo que dar nada, gracias a Dios, así que estoy Qué preparada. suerte. Lo peor, el A lunes, descansar entonces. el 16 de mayo es mi cumple, y después tengo Qué vacaciones. suerte. Estoy agotada. Geminiana. Taurina. Taurina. Mirá vos. Pensé que era de Géminis como yo. No. Tengo igual la banda de planetas en Géminis. Está bien. Tengo el gato llorando, pero no sé si es la mía o uno de afuera. Así que bueno, vamos a tener por hoy. Bueno. Voy a empezarles el tema tempranito, porque yo siempre estoy temprano, ustedes se demoran, y un día quiero llegar a la otra clase que tengo, medio en hora. Así que voy a empezarles el tema medio temprano, si no les molesta. Hace rato estoy acá, profe. Está bien. Vine muy puntual. Sí, ya te vi a vos ahí hacía rato. A ver, bien. ¿Cuántos hay acá ahora? 38. Bueno, hoy vamos a ver presupuesto y gasto público, las dos cosas, que se relacionan una con otra. ¿Ya empezaron a ver con Dayana el gasto público o no? ¿Todavía no empezaron con el sector público? Quedaron mudos. Bueno. Soy sincera, profe, ni idea. Ni idea, bueno. Eso es de preocupar. Ahí, Sebastián, decime. Estamos dando cosas referidas al Banco Central. Claro. Al dinero. Bien. Entonces, vamos a empezar con el gasto público. El gasto público son las transferencias de dinero que hace el Estado a terceros. Transferencias en el sentido amplio, nos referimos, y Estado en el sentido amplio. El Estado central a través de los entes autónomos, los servicios descentralizados y los gobiernos departamentales. Cada uno hace transferencias de dinero a distintas situaciones. Puede hacer transferencias para adquirir bienes, o lo puede hacer como inversión, o puede hacer transferencias a terceros para ayudas sociales. ¿Ah? Entonces, para todos esos gastos que tiene el Estado, ya sea para bienes de consumo o para bienes que va a producir, adquiere bienes que va a producir o bienes necesarios para producir otros insumos, y después venderlos, para todos esos gastos que hace el Estado, precisa dinero. Precisa un soporte de dinero previo para poder hacer todas esas transferencias. Bien, ¿cómo se genera o cómo se da el gasto del Estado? ¿Cómo lo va a hacer el gasto del Estado? Si precisa dinero, lo va a hacer según la concepción que tengamos, si es clásica o neoclásica o keynesiana, o neo-keynesiana, de distintas formas. Puede hacerlo a través de dinero que ya tiene ahorrado y de esa forma hace un gasto, con lo cual lleva a que solo si el Estado va a tener dinero, ingresos y dinero ahorrado, va a poder gastar en el futuro. Esa es la concepción que tienen los clásicos y los neoclásicos sobre el gasto del Estado, que es una teoría cuantitativa del dinero. En base a cuánto dinero tienen ahorrado, es lo que va a gastar. Y no podrá gastar más dinero que el que tiene ahorrado, porque el dinero no se puede crear. ¿Alguien habló? Max, tenías el micrófono prendido. Bien, entonces, si no hay dinero ahorrado, el Estado no puede gastar. Esto decían los clásicos y los neoclásicos. Y no podía el Estado crear dinero para poder generar otros gastos, gastar en otras cosas. Ustedes están viendo ahora, por lo que me dijo Sebastián, el Banco Central.
El Banco Central tiene la autoridad monetaria, es el único que puede crear dinero de curso legal en nuestro país. No puede cualquier persona venir y emitir moneda, solo el Banco Central lo puede emitir. Y el Banco Central podría, según la noción que tomemos o la escuela que tomemos, podría crear dinero y emitirlo. Pero emitir ese dinero tiene unas consecuencias. Por eso los clásicos entienden, y los neoclásicos entienden que el dinero es una unidad de medida de los bienes y servicios producidos en la economía. Entonces no puede crearse artificialmente ese dinero, solo puede hacerse a través del ingreso que ya tuvo el Estado en un periodo anterior. ¿Bien? Sin embargo, y en contrapartida, aparecen los keynesianos y los post-keynesianos con una idea del gasto público donde el dinero es creado de la nada. A través de la autoridad monetaria, el Banco Central, el dinero se puede emitir. Y esa emisión de dinero, que es una emisión primaria, porque ustedes van a tener una emisión primaria y una emisión secundaria, en esa emisión primaria el Banco Central va a emitir billetes. También el Estado va a tener una emisión secundaria que es a través de los préstamos que los bancos están autorizados a dar. Cuando baja la tasa de anclaje, ¿saben lo que es? ¿Algunos saben lo que es? Sí, lo vimos el otro día en clase, buenas noches, con la otra Buenas profe. noches. Entendí que es como el Sí. porcentaje de dinero que tiene el banco, que tiene que tener guardado en sus arcas, Sí, fijo, digamos, y no mover, no prestárselo a otros, sino quedárselo ahí como fijo. claro. Si a los bancos le exigen un porcentaje de dinero que tienen que tener fijos, que esto se hace para que no tengan reserva, o sea, que tengan una reserva de dinero ante cualquier peligro que se pueda dar en la economía, en el sector financiero, para que los bancos no desaparezcan. Es como una garantía de que van a funcionar y que van a responder frente a sus clientes. Entonces, si la tasa de anclaje se baja, ellos van a estar en condiciones de prestar más dinero, porque la tasa de interés, la tasa de dinero que tienen que dejar reservado va a ser menor. Entonces van a poder emitir esa segunda emisión de dinero, hacer una segunda emisión de dinero, donde van a poder soltar más dinero al público. ¿tá? Entonces, por eso se habla de emisión secundaria. Emisión primaria es la que hace el Banco Central directamente y emisión secundaria es la que hacen los bancos de plaza a través de los préstamos. ¿tá? Entonces, en base a eso, el banco, el Estado va a tener creación de dinero. Es una creación artificial. No hay ningún ahorro previo, no se generó por una venta de bienes y servicios o por cobro de impuestos. El Estado puede generar dinero a través de cobros de impuestos o venta de bienes y servicios. Venta de bienes y servicios, por ejemplo, lo vemos en la luz, el agua, las tarifas de teléfono, de internet. Esos servicios que nos brinda el Estado generan ganancias para el Estado. Y también hay una recaudación a través de los impuestos. A través de los impuestos el Estado recauda dinero. Entonces, si no tiene desde ahí ahorros, no puede para los clásicos emitir dinero. Para los neoclásicos, para los neo-keynesianos y los keynesianos sí se admite una emisión primaria y secundaria. ¿ah? Ese dinero artificial. Bien, entonces, aparece el artículo 225 de la Constitución que recoge el principio de equilibrio presupuestal, que se entiende que para que exista un gasto tiene que haber un equilibrio, tiene que haber dinero que sustente ese gasto. El artículo 225 dice, las juntas departamentales solo podrán modificar los proyectos de presupuesto para aumentar los recursos o disminuir los gastos, no pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto que signifique un déficit.
ni crear empleos por su iniciativa. Previamente a la sanción del presupuesto, la Junta recabará informes del Tribunal de Cuentas que pronunciará dentro de los 20 días, pudiendo únicamente formular observaciones sobre error en el cálculo de los recursos, omisión de las obligaciones presupuestales o violación de las disposiciones constitucionales o leyes aplicables. Si la Junta aceptase las observaciones del Tribunal de Cuentas o no mediare estas, sancionará definitivamente el presupuesto. En ningún caso la Junta podrá introducir otras modificaciones con posterioridad al informe del Tribunal. Si la Junta Departamental no aceptare las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, el presupuesto se remitirá a lo actuado a la Asamblea General, para que ésta, en reunión de ambas cámaras, resuelva las discrepancias dentro del plazo de 40 días. Y si no recayera decisión, el presupuesto se tendrá por sancionado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vemos en la Constitución que existe un principio de equilibrio presupuestal, que no puede haber gastos que provoquen un déficit. Si hay un gasto que es excesivo, tiene que salir el recurso de algún lado. Esto lo vimos hace unos días y lo vieron ustedes en la televisión. Más allá de lo que se votó y lo que no se votó, el gasto que se quería hacer en la Junta Departamental era un gasto que tenía un origen el dinero, venía de un préstamo. Si no viene de algún lado ese dinero, no se puede crear un déficit, no se pueden endeudar sin dinero que lo sustente. Aparte de eso, cuando existen controversias, primero hay un tribunal que va a observar o no va a controlar qué gasto se va a hacer. Y si hay una controversia, va a ser el órgano máximo, que en este caso es la Asamblea General, que va a resolver esa controversia. ¿Ah? Todo esto se hace para evitar los déficits y para evitar que tengamos un desequilibrio en los gastos. ¿Qué es un presupuesto público? ¿Qué piensan ustedes que es un presupuesto? ¿Alguno que quiera decir algo? Profe, ¿puede Una ser lo que tiene? suma. Sí. ¿Quién No, más que lo diga el habló? compañero. Que lo diga el compañero igual. A ver, No, sí, a dime. tu compa, dale. No, dale, dale. Güey, qué amable. Como el plan de gasto que va a tener el Estado durante un periodo de tiempo. Exacto. ¿Y Romina, qué vas a decir? Y sí que básicamente lo mismo que el otro, así que el compañero, así que lo mismo. Está bien. Sebastián, ¿No puede ser como una especie de proyección ante un posible gasto? sí. Mira, Una anticipación sería. sí, una anticipación. Antes de cada periodo se calcula cuánto se va a gastar en cada sector del Estado. Nosotros no vamos por la vida libre si se supone que el Estado no va libre, corriendo con el viento y viendo qué gastos, qué ingresos tiene y en base a eso gasta. Se supone que el Estado va a funcionar en base a un proyecto, va a hacer proyectar qué gastos va a tener, en qué va a utilizar, por ejemplo, Antel le va a pagar los sueldos a tales operarios y a tales otros. Aparte de eso va a necesitar tales materiales para la empresa, tanto en papelería, tanto en papel higiénico, tanto en sillas. Todo eso lo va previendo previamente. Y no puede gastar si no está proyectado en el presupuesto. No puede, salvo alguna excepción, no podría venir y gastarse toda la plata en lo que se le ocurra. Siempre va a tener que gastarlo en algo que está hecho, sí, que está previsto. Sebastián, dime de vuelta, ¿te querías hablar? No, pero Romina estaba primero. Ah, Romina, decime Romina. Y sí que es como un cálculo estipulado de más o menos lo que creen que van a gastar en cada sector y obviamente acorde a
lo que se cree que, la plata que se cree que van a tener disponible, ¿no? Porque Claro. no podemos decir, voy a gastar 20 billones en educación, 334.000 billones en no sé qué, no tenemos esa plata, ojalá, pero no. La Entonces, torta, acorde a lo que se supone claro, que vieron que el dinero, como todo recurso, los dineros son limitados y es una torta que hay que repartir. Entonces, cada sector va a tratar de tener un pedacito más grande de la torta. Cada sector, cada vez que hay un presupuesto, ustedes ven a todos los sectores luchando a ver si le dan un poquito más. Acá Mónica pasó un número de teléfono, creo que eso, no sé qué pasó. Bueno. Sebastián, decime. ¿Y todo eso lo planifican en el Poder Legislativo? Sí, depende de dónde sea el gasto. O lo planifica el Poder Legislativo o la Junta Departamental. Si es para el Estado en general, el Poder Legislativo. Y si es para las intendencias, la Junta Departamental. Por ejemplo, sí. cuando entras a la página del Poder Legislativo y ves en el apartado de leyes, hay leyes Sí. que solamente tienen un artículo y dicen presupuestos. ¿Sería algo así? No, la ley de presupuesto por lo general termina siendo una ley sábana, o sea, es son las leyes más largas de todas, tienen por lo general como 300, 400, 500, 600 No, pero artículos. por ejemplo, para determinada actividad que se tuvo que contratar a un servicio Sí, yo qué sé, de otro lado del mundo, se destinó tanta cantidad de plata para esa actividad, sí, artículo único, pone al lado, por ejemplo. claro, sí. Eso creo que es rendición de cuentas, lo que me estás diciendo, capaz. Cuando yo una vez se uso el gasto. Mirá, el gasto se prevé el periodo anterior. O sea, al inicio del periodo legislativo se empieza a prever el gasto público. Y después se hacen rendiciones de cuenta para ver si cada sector del Estado está gastando lo que debía gastar y hizo lo que tenía que hacer. Ustedes vieron que el Estado, no sé si ya tuvieron derecho público, sobre todo creo que lo dan en el derecho público 2, el Estado tiene que rendir cuentas cada tanto de lo que va gastando y tuvo asignado como presupuesto. Y no lo puede dejar ahorrado para otro presupuesto. Si ya estaba destinado para algo, tiene que gastarlo en eso, no lo puede ahorrar. Si no, vuelve a las arcas del Estado, ese dinero que no se utilizó. Aparte de eso, cada sector del Estado puede hacer distintas contrataciones. Puede hacer una contratación por licitación o puede hacer una contratación directa. Pero todas esas contrataciones necesariamente tienen que salir del presupuesto, tienen que estar marcadas en el presupuesto, si no, no podría llegar a hacer ese gasto. A ver que quiero ver el chat acá, que hay dos. Sí, la ley de presupuesto es enorme, es grandísima la ley de presupuesto. Generalmente dentro de la ley de presupuesto, como es tan larga, se votan un montón de cosas más que no son parte del presupuesto y salen algunas reformas necesarias que no son parte del presupuesto. Cuando ustedes miran las leyes de presupuesto son largas, largas como esperanza de pobres. Si tienen que estudiarlas cada vez que sale alguna, es para aburrirse eternamente. Bien. Lo importante es que asumen la forma de ley o de decreto de la Junta Departamental. O sea, dentro de la pirámide de Kelsen viene en el marco más arriba de todo. O sea que para modificarlos es muy difícil modificar una ley de presupuesto o un decreto de la Junta Departamental. Son modificables en momentos y de acuerdo con los procedimientos preestablecidos, o sea, no se puede modificar como quiera, solo como está establecido en la Constitución. Esto es una herramienta esencial para las políticas económicas y es por esto que cada vez que se va a votar el presupuesto, ustedes ven a cada uno de los gremios luchando por un pedacito más de la torta. Porque cómo van a repartir el dinero es importante para cada sector. Y además es importante para el Estado, para el que gobierna en ese momento, porque si el que gobierna quiere hacer
hincapié en el sector de la salud, va a asignarle más recursos a la salud. Si quiere hacer hincapié en la enseñanza, va a asignarle más dinero a la enseñanza. Cómo se reparta ese dinero es qué es lo que quiere el gobernante proteger o hacer crecer en el momento. Por eso es importante prestar atención al presupuesto. Bien, artículo 20. El Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los entes autónomos y los servicios descentralizados, con excepción de los comprendidos en el artículo siguiente, proyectarán sus respectivos presupuestos y los presentarán al Poder Ejecutivo incorporándolos al proyecto de presupuesto. El Poder Ejecutivo podrá modificar los proyectos originarios y someterá a estos a las modificaciones y al Poder Legislativo. Vieron que cada sector cada parte del Estado va a hacer su presupuesto. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, los servicios descentralizados, los entes autónomos, por ejemplo, la facultad prepara su presupuesto. Dice, antes de que salga el presupuesto nacional, dice qué dinero precisa. Precisa para pagarle a profesores, para pagarle a no docentes, para mantener el edificio, para comprar pizarrones, para comprar computadoras. Todo eso son gastos que se generan en la facultad, por ejemplo, y la facultad hace un presupuesto X. Generalmente cuando se manda el presupuesto a que se vote, va un poquito inflado. Cada ente o gobierno o servicio descentralizado pide un presupuesto, pero pide siempre un poco más. Siempre está pidiendo un poco más. El Estado trata de que ese presupuesto salga lo más acordado y trata de asignarles a cada uno un pedacito de la torta. Entonces va a tratar de bajar el presupuesto que pidió ese servicio descentralizado o gobierno o ente autónomo, perdón. Bien, los presupuestos. Voy a reducir acá. Los presupuestos de los entes industriales o comerciales del Estado serán proyectados por cada uno de estos y elevados al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas, 5 meses antes del comienzo de cada ejercicio, con excepción del siguiente al año electoral, en que podrán ser presentados en cualquier momento. Entonces, acá también tienen una forma de que los entes industriales o comerciales, por ejemplo, UTE, OCE y Antel, elaboran su presupuesto. Cada intendente proyectará el presupuesto departamental que regirá para su periodo de gobierno y lo someterá a consideración de la Junta Departamental dentro de los 6 primeros meses de ejercicio de su mandato. Bien. Vieron que todos van a elaborar su presupuesto. La diferencia que tiene la del Estado con la de los gobiernos departamentales es que los presupuestos se votan en lugares distintos. La Junta Departamental vota los presupuestos departamentales y la Asamblea General vota los presupuestos del Estado, de los entes autónomos y servicios descentralizados. Hasta ahí todos vienen bien con el tema, ¿no? A pesar de que parece aburrido. Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, dijimos que cada uno vota su presupuesto, ¿no? Cada uno elabora su presupuesto y pide un pedacito de la torta. El Estado lo manda al gobierno departamental o a la Asamblea General para que sea puesto en consideración. Y cada uno va a tratar de tener un pedacito más de esa torta en el reparto. ¿De quién va a depender el reparto de cada uno? De la Asamblea General y de la Junta Departamental. Ellos van a decidir
cómo se va a votar y cómo se va a repartir en cada instancia. Bien. Normas para la Constitución establece normas para la interpretación y ejecución de los presupuestos, que es el artículo 216 de la Constitución. También establece recursos y estimaciones de lo que se produce en los presupuestos, que es el artículo 214, y siempre, y la Constitución establece que todo presupuesto debe estar pactado dentro de un periodo de gobierno, no puede exceder el periodo de gobierno siguiente. Cada gobierno va a determinar en qué va a gastar cada uno de los recursos que tiene y a qué se lo va a asignar. ¿Ah? Eso se establece en el artículo 216 de la Constitución. El presupuesto va a tener la siguiente estructura. En primer lugar, los incisos y programas. Así se divide, en incisos y programas. Dentro de incisos y programas vamos a encontrar gastos corrientes, inversión, escalafones y sueldos funcionales. Bien, acá como tenemos, creo que hay bastantes funcionarios públicos, a muchos nos interesa este sueldo funcional. Y también nos interesa, como lo que hablamos en la clase pasada, de los ¿cómo es? Los uniformes chinos. También salen del presupuesto. Germán, decime. ¿Qué tal, profe? Buenas noches para ti. Buenas noches. El tema de escalafones, no sabría sabiendo qué sería, profe, perdona. Ahora lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Dale, te agradezco. Pedacito por pedacito. Bien. Bien, en los incisos, es un término técnico del lenguaje jurídico, cada inciso corresponde a una repartición del Estado. Además se divide el inciso, se separa en áreas programáticas, por ejemplo, salud, educación, seguridad, ciencias, tecnología, innovación. Eso se separa cada uno de los incisos. ¿Ah? Por ejemplo, si el Estado quiere que tengamos un avance en la ciencia o en la innovación, le va a dar más recursos a ese sector, a esa subdivisión del inciso. Sin embargo, quiere quiere que crezca la parte de salud, va a darle más recursos a la salud. Cada repartición va a tener un inciso. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa Nacional o la Universidad de la República van a tener un inciso para cada uno. Dentro de cada inciso se va a establecer los gastos corrientes, que son los gastos que tenemos siempre, por ejemplo, gastos en papelería, gastos en draipenes, en borradores, todos esos son gastos corrientes. O las inversiones, cuando quieren invertir, por ejemplo, en cambiar los pizarrones de los salones, que se hizo hace poco, o poner nuevas computadoras, que hay muchos salones que ahora tienen un sistema de computación o de proyección nuevo. Todo eso son gastos de inversión, se proyectan antes y se hacen dentro del mismo periodo, pero se proyectan antes de iniciar el periodo. Bien, los programas. En la práctica administrativa y legislativa, la estructura del presupuesto por programas es una simple forma de exponer la distribución del gasto transversal a los organismos estatales. O sea, programas quiere decir que el gasto va a ser transversal. Si tengo un gasto asignado para la educación, bueno, va a ser para ANEP, para secundaria y para la universidad. Por eso se habla de programas, o por sectores más grandes se reparte el gasto de distintas formas. Por eso hablamos de transversal. Bien. La Constitución no prevé la prohibición de realizar gastos no previstos en el presupuesto. Solo se prevé el artículo 15 del TOCAF, el que admite excepciones. ¿Ustedes ya saben qué es el TOCAF? ¿Alguno sabe qué es el TOCAF?
El ¿No TOCAF, es algo referido a la administración? exacto. No me Es en acuerdo el base, nombre porque es re largo, pero sé que es algo de la sí, administración. es el texto ordenado de la administración, ¿tá? Y de los funcionarios públicos. Cuando lleguen a público 2 van a tener que estudiar el TOCAF, ¿tá? Cómo la administración tiene que realizar cada una de las tareas y cómo los funcionarios deben realizar su labor, está establecido en el TOCAF. Bien, entonces el TOCAF establece cómo se puede hacer gastos excepcionales. Acá hay las compras estatales y las licitaciones. Sí, exacto. ¿Quién es Acosta? Nancy. Exacto, Nancy. Ahí se regulan las compras estatales. Bien. No hay nada, o sea, nada prohíbe que se pueda hacer un gasto extra. Por ejemplo, en la pandemia se hicieron gastos extras por la pandemia, por una epidemia, y seguramente se deben, no lo vi expresamente, por eso digo seguramente, deben haber recurrido al artículo 15 del TOCAF, que es la excepción, que admite excepciones el gasto. Si yo ya tengo un gasto, un presupuesto votado, tengo que tener una forma de salida frente a una catástrofe, una epidemia, alguna inundación, que me permita gastar un poco más, ¿tá? Sobre imprevistos. Se entiende que ese límite a acontecimientos graves o imprevistos tiene el límite del 1% del presupuesto nacional o departamental, dependiendo el caso. Y creo que deban haber hecho uso de ese artículo 15. Sí, texto ordenado de contabilidad y administración financiera, exacto. ¿Quién es el que dijo esto? Que no lo veo acá. Valentina, exacto. Compras directas por excepción, Ximena, exacto. Que fue usado que en la pandemia, Ximena. Si querés podés prender tu micrófono. Sí, exacto. Buenas, perdón, pasa que tengo un barullo atrás. Sí, yo trabajo en Dale. compras, por eso usamos para hacer todas las compras de lo que eran insumos de alcohol en gel, tapabocas, de todo lo que vendría a ser en la pandemia, se usó todo ese mecanismo dinero. de compras. Sí, pero tú trabajas en compras, ¿en qué sector del Estado? En colonización. Ah, claro, en Un organismo, un organismo trabajas en compras. sí. Pero, viste, yo me refería a los recursos, por ejemplo, para asistir a la gente que quedaba sin empleo o que no podía salir a trabajar o salir a comprar las vacunas, que fue un gasto bastante grande. De alguna forma tenían que resolverlo, ¿no? Ese gasto. Tú en compras Sí, lo usabas sí, en como... realidad, claro, todo Sí, lo que es una compra que no está presupuestada, no está programada dentro del plan anterior, claro, entra directamente, a nosotros lo entrábamos directamente por eso, para que después no fuese observado por el Tribunal de claro, Cuentas. sí. El Tribunal de Cuentas es el que controla cada gasto, que es lo que se hizo en cada gasto. Entonces, por eso Ximena habla del Tribunal de Cuentas, es como el que está, es la policía del gasto del Estado, digámoslo de esa manera. Bien, entonces, algunos de los gastos que se establecen en el presupuesto tienen un criterio estimativo. ¿Esto por qué? Porque no todo, o sea, hay gastos que no se pueden dar un precio fijo. Yo puedo saber cuánto le voy a pagar a los funcionarios, pero la compra de ciertas cosas que aún no he tasado o no tengo una valoración completa, una cuantificación completa, puedo dar un estimativo. Entonces, entran dentro de esos estimativos en la proyección del gasto público. Bien, artículo 13 del TOCAF. Cada asignación presupuestal son simples autorizaciones para gastar, pero no suponen que efectivamente se ejecute ese gasto. El órgano puede gastar 0 pesos o al máximo designado en cada asignación. Esto no implica que cada órgano no esté obligado a cancelar las obligaciones asumidas.
Ejemplo, el pago de salarios. No es todo, no es todo el gasto discrecional. El órgano va a recibir un montón de dinero. Ese dinero lo va a utilizar dependiendo para qué se pidió el gasto, ¿no? ¿Qué es lo que va a estar obligado el organismo a gastar? En las obligaciones que ya asumió. No puede no pagar sueldos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no paga sueldos, en el futuro va a tener demandas laborales y va a generar un gasto mayor. Pero hay gastos que pueden haberse previsto y no tener la necesidad de gastarlos. No está obligado a gastarlos estrictamente. Si no gasta, ese dinero vuelve para el Estado. Bien. Aprobación del presupuesto. Artículo 214 de la Constitución establece que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, tendrá una participación preceptiva como asesor del Poder Ejecutivo en la elaboración del proyecto de presupuesto. Ustedes vieron en cada una de las noticias que salían en la pandemia, cada vez que salía el presidente a hablar con la ministra, veían al director de la OPP hablar, a Alfi, ¿verdad? ¿Lo vieron en la tele? Alguno tiene que haber visto en las ruedas de prensa que hacían. ¿Ninguno lo vio? Yo creo que en el presidente se escuchaba, profe. Sí, Pero sí, cuando se ve ese. sí, cuando estábamos en cuarentenado, que no teníamos más nada que hacer que entrar en pánico, veíamos al presidente con la ministra y con Alfi al lado. Sí, ahí dicen sí. La función de Alfi no es solo decorativa para la tele, también es una función de, o sea, yo les digo los nombres de ahora para que ustedes se enganchen y entiendan el tema. Es una función de asesoramiento, tiene que asesorar al Poder Ejecutivo para poder crear el presupuesto. Bien. Previamente los organismos, a ver que voy a reducir acá, los organismos del artículo 220 deben haber remitido al Poder Ejecutivo sus proyectos de presupuesto, los que se incluirán en el presupuesto general. Vieron que dijimos hoy, cada organismo va a armar su presupuesto. En forma individual arma cada organismo su presupuesto y los remite al Poder Ejecutivo para que salga el presupuesto general. El Poder Ejecutivo recibe todos esos presupuestos de cada uno de los organismos y lo manda a la Asamblea General para que lo vote. Presentado el presupuesto a cada Cámara, esta tendrá 45 días para considerarlo. Si transcurre el plazo sin pronunciarse, esto es aprobarlo o rechazarlo, el mismo se considerará rechazado. Artículo 217 de la Constitución. Si el presupuesto es aprobado por una Cámara y la otra le hace modificaciones, volverá a la Cámara de origen, quien cuenta con 15 días para pronunciarse. Transcurrido el plazo sin pronunciarse, pasará a la Asamblea General, la que tendrá 15 días para pronunciarse. Si esta no se pronuncia, el proyecto se considera, esto de rechazado me parece que está mal, que se considera aprobado, no puede ser rechazado. Pero bueno, ahora me voy a fijar en la Constitución, denme un minuto. Denme un minuto. Ustedes que van más rápido conmigo, pueden... Creo que está bien, profe, creo que es rechazado. Ah, rechazado, bien. Yo dudo de lo que pongo. Porque Entonces, creo que tiene que tener la aprobación de las dos cámaras, ¿no es? Si una sí, rechaza y la otra rechazado, no hace. exacto. Tiene que tener la aprobación de las dos cámaras. Está bien. Yo armo estas PPT y después me olvido lo que les pongo, pasan los años y pienso que están mal. Perdón. Bueno. Y nosotros no olvidamos del constitucional, profe, así que tranquilo. Ah, bueno. Pero ustedes no dan todavía este tema en constitucional, ¿o sí?
Lo dimos por arriba, pero esas cosas sí las dimos. Por eso me acordaba. Está bien, está bien. Yo odié constitucional, eso quiero decirle, pero bueno. Sí, Eso nosotros también. sí, me imagino, no es nada divertido. Bien. Aprobación del presupuesto. El Parlamento no puede introducir en el proyecto ninguna modificación. O sea, el presupuesto viene armado de quienes lo necesitan, quienes lo van a utilizar, que son los órganos o los entes autónomos y el Poder Ejecutivo. La Asamblea General no puede modificarlo porque sí, no puede aumentar el gasto porque sí, solo puede modificarlo para menos, pero no aumentar el gasto. O puede observarle y decir, no, tanto dinero para la educación, no, más dinero para la salud. Cambiar un poco el orden de las cosas, pero no dar más gasto, aumentar el gasto, más dinero de lo que ya se planteó que se va a gastar. ¿Entienden? Bien, se permite al Poder Ejecutivo ingresar mensajes complementarios que pueden contener gastos superiores a los propuestos en el proyecto original. Es una vía para modificar al alza los gastos, luego de iniciado el trámite parlamentario. Es por esto que ustedes ven cada vez que se va a votar el presupuesto que empiezan los paros, las medidas gremiales, el salir a cacerolear o a levantar banderas, lo que sea, para pedir más dinero, porque es la forma de presión que tienen cada uno de los sectores para pedir más dinero para que el Poder Ejecutivo mande un mensaje y aumente el presupuesto, el gasto que tiene cada uno. Bien. Artículo 221 de la Constitución, los entes autónomos y servicios descentralizados comerciales e industriales elaborarán su presupuesto anualmente. 5 meses antes de cada ejercicio deben enviar sus proyectos al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas en forma simultánea. Ellos elaboran el presupuesto en forma distinta y lo hacen anualmente porque tienen otra actividad. Tienen otro gasto. ¿Quién dijo fue la mano derecha del presidente? Alfi decía que era la mano derecha del presidente. Julián, ¿decías eso? ¿O no entendí el mensaje? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? No sé, Julián, tú dijiste fue la mano derecha del presidente. No, que digo que siempre, en ese periodo de gobierno, siempre estaba presente estaba siempre con el presidente. Lo mismo Del lado pasa ahora derecho. con la calle Pou y Falero, ¿no? Creo que Sí. es una persona de mucha confianza, es un cargo muy importante dentro de la política, y es más que, es de confianza básicamente, pero es uno de los del círculo íntimo de que es presidente. Sí. Sí, los que están más cerca del presidente, siempre, porque es de donde... sí, decime. No, porque no estoy seguro, pero creo que pese a la aprobación lo que pasa, es como ministro. Para que salga el presupuesto por parte del presidente necesita aprobación de no sé cómo es, el presidente de la OPP, o sea, del director de la OPP. Sí. Era eso. Tienen que estar muy coordinados los dos. Entonces elige Claro. una persona que piense igual que el presidente, o por lo menos que tenga mucha afinidad. Porque vieron que las medidas que va a tomar el gobierno, una cosa es el gobierno y otra el Estado. El gobierno lo que va a hacer en ese periodo de gobierno depende del presupuesto. Si yo quiero quiero que mi país crezca en base a la industria, voy a tratar de darle más dinero a la industria. Por eso lo que dice, no me acuerdo de tu nombre, perdón que me olvidé. Julián, ahí va. Lo que dice Julián. Hasta profesora, sí. Sí, dime. No, que en ese momento me acuerdo, por eso como usted decía, que estaban por encima de los ministros. Exacto. Era un cargo mucho más importante que tomaba la OPP que un ministro de los ministros que hay, ¿no? Sí, y ustedes vieron que la pandemia nos sirvió para ver qué importante es el dinero y qué importante es el gasto, cómo se asigna, porque si no fuera tan importante no estaba el tipo ahí sentado para ver qué medidas iban a tomar frente a la pandemia, de comprar vacunas, de ver a qué sectores van a ayudar, de ver cómo la gente que estaba sin trabajar, en cuarentenada en la casa, iba a sobrevivir.
a quién le iban a asignar recursos de emergencia, de ayuda, o sea, es importante, es un cargo importante porque en base a eso van las medidas que va a hacer el Estado, que el gobierno va a tomar para ese periodo. Bien, el asesoramiento de la OPP es algo muy importante. Siempre está junto al presidente y siempre están, y lo que dice Julián tiene razón, llegan a tener un grado mayor que los ministros, porque son los que deciden de última cuánta plata va a tener cada ministro. Bien. Otra cosa que es importante que tengamos en cuenta, que las observaciones pasan a la Asamblea General y la Asamblea General resuelve sobre las modificaciones por mayoría de 2/3, o sea, requieren mayoría especial para las modificaciones que se hacen, las observaciones que se hacen. Bien. Y por último, el presupuesto departamental. Es proyectado por el intendente y debe remitirse a la Junta Departamental. El gobierno lo armaba el presupuesto, el Poder Ejecutivo, cada órgano del Poder Ejecutivo lo armaba, lo mandaba al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo mandaba a la Asamblea General. Acá el intendente, que viene a ser el poder ejecutivo de cada departamento, lo manda al sector que es legislativo, que es la Junta Departamental de ese departamento. ¿Tá? Y lo hace dentro de los primeros 6 meses del mandato. Así como el Poder Ejecutivo dentro de los 6 meses primeros de su mandato arma el presupuesto, la Junta Departamental, el intendente va a armar el presupuesto dentro de los primeros 6 meses del mandato. La Junta Departamental cuenta con 4 meses para la consideración del proyecto, ¿bien? Y la Junta Departamental no puede aumentar el gasto, pero sí puede aumentar los ingresos proyectados por el intendente. Por ejemplo, si aumentan los ingresos de tributos, precios, etcétera, eso sí lo puede hacer, pero no aumentar lo que se prevé para gastos. No puede aprobar presupuestos deficitarios, como dijimos hoy, y esto no ocurre a nivel nacional, donde sí se pueden dar déficit. A diferencia del Estado, el Estado sí puede tener un déficit. La Junta Departamental no puede aprobar proyectos deficitarios. Antes de sancionarlo, la Junta Departamental debe remitir al Tribunal de Cuentas estos presupuestos. ¿Ah? O sea que llevan también el control del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas está siempre controlando el gasto de cada uno. O sea que formas de controlarnos tenemos 2, a través de la OEPB y a través de los Tribunales de Cuentas. Son los 2 órganos que van a controlar los gastos del Estado. Bien, y acá les traje una distribución de presupuesto por área programática, para que vean cómo se gasta en cada uno de los sectores. Este es el presupuesto de ejecución total en 2017. Toda esta torta se tenía que repartir en cada uno de los sectores. Tengo que cambiar esta fichita y poner alguna más nueva porque está muy vieja ya, pero bueno, es para que tengan una idea. Ustedes ven cómo se gastaba o se gasta habitualmente en el Estado. Cada gobierno va a asignar distintos gastos y depende de lo que quiera hacer crecer. Por ejemplo, en los servicios públicos gastaba gran parte de la torta en el 2017. En la educación también. En la protección y seguridad social, en el Ministerio del Interior gastaba también gran parte del presupuesto. Creo que la mayor parte del presupuesto, si no veo mal. Sí, la mayor parte del presupuesto. En la salud, en la seguridad pública, en la infraestructura de transporte y comunicación, defensa nacional, vivienda, desarrollo productivo, administración de justicia, cultura y deporte, trabajo y empleo, ciencias tecnológicas e innovación. Este pedacito que está muy chiquito acá, económicamente es algo que
que influye mucho la innovación y la tecnología, pero generalmente en los presupuestos se deja un gasto bastante mínimo. Eso es algo que tendríamos que rever, pero bueno. Y registros e información oficial. Esta es otra forma también de ver cómo se gastaba el presupuesto, cuánto se asignó, cuánto quedó ejecutado y cuánto representaba del Producto Bruto Interno. Acá tenemos otra gráfica más que sigue la misma tendencia. Y la ejecución total en el 2017 por cada uno de los organismos. ACE, Ministerio del Interior, Defensa, UDELAR, INAU, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, MIDES, el Ministerio de Economía y Finanzas, Poder Judicial, la Seguridad Social, que vieron que era el sector más grande, bien, la ANEP, gastos de deuda, la deuda pública. Bien, y acá volvemos a ver el crédito y la ejecución por organismos. Y que tienen más fichitas para mirar, chusmear el presupuesto. Prometo buscarle esta semana, que voy a tener libre, fichas de ahora, de estos años, así las anexo a estas. Porque me gustaría que viéramos cómo quedó el presupuesto con la pandemia, que es algo lindo de ver. Por lo menos Profesora, curioso de ver. Sí, dime. y sí, sería interesante porque aparte refleja justamente las políticas, ¿no? Sí. La acción programática de cada gobierno, ¿no? Justo que ha cambiado porque lo que gasta en cada sector de esa torta es lo que quiere privilegiar, ya sea la seguridad o lo que fuera. Justo fuimos muy atípico, la pandemia es una cosa fuera de toda previsión, pero igual creo que es interesante para poder ver, ¿no? Sí, yo creo que esta vez, porque además lo agarró justo cuando empezó el gobierno, ¿no? Sí. O sea que debe haberlo agarrado antes de cuando se estaba elaborando el presupuesto. Y debe haber tomado muchas cosas, muchos gastos, lo debe haber utilizado directamente desde el presupuesto mismo y no desde ese 1% que veíamos recién. Entonces, por eso quiero subirles más a estas PPT, más fichas con los gastos no vamos a tener cómo se ejecutó cada uno de los gastos, ¿no? Porque todavía es muy reciente, pero por lo menos cómo se asignó el gasto. Y sobre todo para ver qué es lo que hace hincapié o no el gobierno y compararlo, digamos, nos sirve para todos. Es súper interesante, sí. Sí, Me y parece. sirve de chusmerío. Pero reflejan lo que uno ve, porque uno se queja, por ejemplo, vivo, no sé, cualquier cosa que no le da presupuesto a la educación, o otro lo podrá ver desde el punto de vista de la seguridad social, y hay quienes van a pensar que se gasta demasiado en seguridad social y otros poco, o en salud. Entonces, es como una forma práctica de ver lo que a uno le plantea, ¿no? Cuando tiene que votar. O sea, sí, exacto. Vieron que yo cada vez que doy estos temas pienso lo mismo. Vieron que no está para nada alejado la economía de nosotros, del derecho y de todo lo que somos y lo que vivimos día a día. O sea, el derecho y la economía no solo que están juntas, sino que es lo que vivimos todos los días y cómo nos afecta todos los días. Es que sin plata no se hace nada, lamentablemente, ¿no? Digo, podrá tener muy buenas intenciones el que toma la decisión, pero si no tiene presupuesto, no. Exacto. Depende cómo te miren, ahora escuchaba a los argentinos que del gasto, y ustedes escuchan cómo critican al gobierno argentino, más allá de lo que cada uno piense del gobierno argentino. Yo no emito mi opinión, porque pero ellos tienen una visión tan keynesiana en ese sentido de emitir dinero y hacer déficit, y crear y crear y crear dinero para el gasto, que llega un momento que se está pasando de rosca. Genera una inflación que después, en algún momento, muy bien no va a terminar. Sí.
es que el emitir dinero, la emisión primaria o secundaria, tiene como contracara la inflación. Entonces, la inflación es el mal que pega más a los sectores más pobres, porque todo su ingreso se lo consumen, no tienen capacidad de ahorro. Entonces, si todo tu ingreso te lo consumís, vas a poder consumir cada vez menos y menos productos. Y nosotros no miramos, en realidad miramos cuánto ganamos, pero no en cuánto ganamos en base a números, sino a cuántos bienes y servicios podemos adquirir, ¿entienden? Entonces es lo nefasto para los sectores más pobres. Pero bueno, quiero que les quede claro por qué vemos cada vez que hay presupuesto manifestaciones, paro y demás, y por qué terminamos enojados que nos cortan una calle, que no podemos salir, que vemos la marcha por acá y por allá. Porque es una forma de hacer presión y pedir que cada sindicato tiene para pedir más ingresos, ¿no? Porque es la única etapa, después no hay más, no hay vuelta. Después que se vota el presupuesto, no hay vuelta atrás, no hay más plata que te den. Anda a llorar al cuartito. Ese es el mensaje. Bien, ¿alguna duda que les quede del tema? Hoy les terminé la clase rapidísimo, ¿vieron? Vine rápida hoy. Y creo que estuve medio aburrida porque por algo no dicen mucho. No, profe, yo creo que fue bastante clara la clase. Además, Está bien. la de PowerPoint, todo está bastante bueno. Está bien, está bien. Muy bien. Bueno, espero que pasen lindo. Creo que tenemos 2 semanas de vacaciones, ¿no? Por ser viernes, 26 y exacto. 23 creo que. Sí. Nosotros tomamos exámenes este periodo también, así que capaz que nos cruzamos en facultad. Espero que no tengan que dar muchos exámenes, y si no, mucha suerte, que tengan éxitos. Les mando saludos y nos vemos después. Yo voy a tener clase con ustedes, creo que el 3 de junio recién, así que nos vamos a ver en junio. Que pasen lindo. Bueno, gracias. Gracias, chao. Chao. Faltó mi feliz cumple. Profe, nos vemos. Ay, era tu cumple, perdón, feliz cumple. El 16 de mayo igual, pero como no nos vamos a ver. Bueno, feliz cumple. Gracias, profe. Un beso grande. Qué Que lindo, pasen lindo. Gracias.